Un palestino estadounidense fue golpeado hasta la muerte por colonos israelíes en Cisjordania, decía el titular el pasado viernes, y según la historia publicada por CNN, colonos israelíes mataron a un palestino estadounidense de 20 años en Cisjordania, según el Ministerio de Salud palestino, y un testigo presencial, mientras la violencia de colonos contra palestinos aumenta en el territorio ocupado. Ahora, antes de llegar al fondo de lo que realmente ocurrió este pasado viernes, vamos a alejar la cámara y hablar sobre este problema del que todos están hablando. El problema de la violencia de colonos que supuestamente está aumentando cerca del inicio de la guerra. En enero de 2024, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que pedía sanciones contra activistas israelíes en Judea y Samaria, activistas que estaban en contra de un Estado palestino y de una solución de dos estados. Y al inicio de esa orden ejecutiva dice lo siguiente: Joseph Aram Biden, hijo, presidente de los Estados Unidos de América, consideró que la situación en Cisjordania, en particular los altos niveles de violencia extremista de colonos, han alcanzado niveles intolerables y constituye una seria amenaza a la paz, la seguridad y estabilidad de Cisjordania y Gaza, así como de Israel y la región más amplia de Medio Oriente. Pero aquí está el problema: no hay un aumento de violencia de colonos. Todo es una mentira. Déjame explicarlo. Las Naciones Unidas producen informes periódicos sobre la llamada violencia de colonos a través del sitio web de una oficina llamada las Naciones Unidas, Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, también conocida como OCH, a donde afirma documentar y contabilizar activamente los incidentes actuales de violencia nacionalista en Judea y Samaria, incluida Jerusalén Este. Ahora, los eventos se clasifican en esta base de datos de OCH según sus resultados: muerte o lesiones físicas, daños a la propiedad o incidentes que no implican ningún daño. Los datos de OCH fueron estudiados en profundidad por un equipo de Regavim, una ONG Israel que estudió los datos de OCH cubriendo el periodo de 7 años de enero de 2016 a abril de 2023. Eso es antes de la guerra del 7 de octubre. Llegaremos a eso en unos minutos. La tabla en el sitio web TIEF vinculada bajo el encabezado violencia relacionada con colonos incluye 8.332 incidentes que involucraron a colonos israelíes y otros civiles que ocurrieron en Cisjordania, es decir, en Judea y Samaria, o en Israel entre el 11 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2023. Pero aquí está el problema con esta base de datos. Aunque colocan ese número en la portada, que hay 8.332 incidentes que involucran a colonos israelíes y a otros civiles israelíes, cuando lees la letra pequeña, cuando entras en la base de datos, cuando revisas los números en sí, esto es lo que encuentras. Primero, la base de datos cuenta a palestinos que fueron heridos o asesinados durante o en respuesta a ataques y actos terroristas que ellos mismos iniciaron contra israelíes en Judea y Samaria y en el resto del país como víctimas de violencia de colonos. Escucha esto: a palestinos que cometieron actos terroristas, que ellos mismos estaban atacando a israelíes cuando ellos mismos fueron heridos o muertos en defensa contra ellos. Eso se llama violencia de colonos. Veremos algunos ejemplos en un momento. Esta base de datos de la Organización de las Naciones Unidas también incluye miles de incidentes claramente no violentos en su conteo de eventos violentos. Por ejemplo, entre los eventos violentos de violencia de colonos se cuentan las visitas judías al Monte del Templo. Verás, los musulmanes que aún controlan el Monte del Templo no permiten que los judíos recen en el Monte del Templo y consideran que todos los turistas judíos y los visitantes judíos devotos que vienen al Monte del Templo son un ataque al Islam o un ataque a ellos. Así que en realidad incluyen en la base de datos miles de los supuestos incidentes de violencia de colonos que son simplemente judíos rezando en el Monte del Templo, o turistas visitando sitios arqueológicos en Cisjordania, o trabajos de infraestructura llevados a cabo legalmente por el Estado de Israel para pueblos judíos, o accidentes de tráfico en los que palestinos resultaron heridos.
Todos estos son contados en la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas como actos violentos cometidos por colonos, el 19%, es decir, alrededor de una quinta parte de los incidentes documentados en Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, involucran quejas como invasión de propiedad privada que se refieren a turistas o excursionistas israelíes simplemente caminando por las colinas sin causar daño ni agredir a nadie, pero estaban cerca de algún pueblo árabe. Se presentó una queja por parte de activistas palestinos y se cuenta como violencia de colonos, como si vinieran a amenazarlos, porque unos excursionistas pasaron cerca de su aldea árabe también. Alrededor de una quinta parte de los incidentes listados en la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas ocurrieron en Jerusalén, ni siquiera en Judea y Samaria, y por lo tanto no están relacionados en absoluto con violencia de colonos. No hay colonos en Jerusalén. Jerusalén es completamente parte del Estado de Israel y alrededor de 1,000 de los incidentes se basan únicamente en una sola fuente, y esa es la Oficina de Coordinación y Enlace Distrital de la Autoridad Palestina. Entonces, la propia autoridad palestina, que obviamente tiene interés en limitar la presencia de asentamientos judíos en Judea y Samaria, que ellos reclaman como suya, son la única fuente para aproximadamente 1,000 de los incidentes. Ahora, si filtramos todos estos miles de casos irrelevantes, todos estos ejemplos que acabamos de mencionar, lo que queda son solo 833 incidentes de ese periodo de 7 años y medio. Eso es aproximadamente el 10% del número original. El número original era de aproximadamente 8,300 y nos quedamos con 833, lo que significa que las acusaciones se reducen a unos 9,4 actos violentos por parte de colonos judíos en promedio por mes durante el periodo del que hablamos. Y recordemos que hay 500,000 de colonos judíos en Judea y Samaria. También debo agregar que altos funcionarios de la policía israelí han declarado en múltiples ocasiones que la gran mayoría de las denuncias recibidas por la policía por violencia de colonos, violencia judía en Judea, Samaria, resultan ser completamente falsas y son presentadas por ONGs de izquierda que operan en Judea y Samaria, cuyo objetivo es deslegitimar y demonizar a los colonos judíos. Según la base de datos de OCH, hubo 7 palestinos. Ese es el total, 7 palestinos muertos por colonos israelíes desde el inicio de 2023 hasta el 7 de octubre, ¿cierto? Entonces, desde el comienzo de 2023, durante esos más de 9 meses, hasta el 7 de octubre, la base de datos de OCH tiene 7 palestinos que fueron asesinados por judíos. Entre esos 7, si vas al detalle de la base de datos, encontrarás los siguientes casos. Abdul Karim Badia, de 21 años, fue abatido por un colono israelí después de entrar en un asentamiento con cuchillos y artefactos explosivos, intentando cometer un acto terrorista, y fue abatido. Otro ejemplo es Tarek Ot Youssef Mali, de 42 años, fue abatido por un colono israelí después de que Mali intentara apuñalar a ese colono en un campo. Así que sí, fue abatido por un colono israelí porque intentó apuñalarlo. Mohammad Falah Abdallah Shahada era un terrorista de Hamas que fue abatido después de asesinar a 4 israelíes, incluidos 2 menores a quienes disparó fuera de la comunidad judía de Elai, y luego fue abatido. Acababa de asesinar a 4 israelíes, mató a 2 niños, y en el proceso fue abatido por un colono israelí. Todos estos son parte de los 7 palestinos en total que fueron muertos por colonos israelíes en 2023, lo que nos lleva al incidente del viernes. Entonces, el día llevando 20 años, Saif el-Musalet fue asesinado después de ser severamente golpeado en todo su cuerpo por colonos en la localidad de Sengil, al norte de Ramallah. Esa es la declaración del Ministerio de Salud palestino, que fue publicada el viernes. Ahora, según las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, esta es la declaración que publicaron en la cuenta oficial de X de las FDF, y más temprano, hoy terroristas lanzaron piedras contra civiles israelíes cerca de Singil, resultando en 2 civiles israelíes. De Yemen, poco después se desarrolló un enfrentamiento violento en la zona entre palestinos y civiles israelíes que incluyó vandalismo contra propiedad palestina, incendios, enfrentamientos físicos y lanzamiento de piedras. Las denuncias de un palestino muerto y varios palestinos heridos como resultado del enfrentamiento son conocidas y están siendo investigadas por la policía de Israel y el servicio secreto. Al recibir los informes, las fuerzas
de las FDI, la policía del distrito de Judea y Samaria, y la policía de fronteras, acudieron rápidamente al lugar para dispersar el enfrentamiento. Las fuerzas usaron medidas de dispersión de disturbios en respuesta al enfrentamiento violento y a todos los alborotadores. Entonces, hubo algún tipo de enfrentamiento violento. Hubo activistas palestinos que estaban arrojando piedras y estaban provocando violentamente a los colonos israelíes. Lanzaban piedras contra civiles israelíes, causaron algunas heridas a los civiles israelíes. Los civiles israelíes se defendieron, se produjo una pelea. Y en el proceso, según los informes, hubo 2 muertes. Déjame agregar que, por lo general, las FDI no son amigas de los colonos israelíes. En los medios israelíes es bien sabido que las FDI suelen criticar a estos colonos, ya que los ven como provocadores y como una fuente de problemas para ellos. Así que no van a tratar de protegerlos. Y aquí, en el propio informe de las FDI, vemos que hubo un altercado y es muy probable que este Saif al-Musolet, que fue asesinado, en el proceso muriera como resultado de la violencia entre los colonos y los palestinos que estaban lanzando piedras. Pero ese es exactamente el punto. No se trató simplemente de un palestino inocente que fue golpeado hasta la muerte por estos colonos violentos. Hubo un altercado. Si vas a iniciar un altercado violento, arrojando piedras, y cuando hablamos de lanzar piedras usan ondas, lanzan piedras contra autos para que se salgan del camino. Estos son incidentes muy peligrosos. A veces, ese lanzamiento de piedras involucra ladrillos grandes y rocas enormes que son arrojadas desde lugares altos. Así que cuando oyes lanzamiento, no se trata de pequeñas piedritas que se tiran en distintas direcciones. Fue un enfrentamiento violento. Según el propio informe de la CFD, esto fue iniciado por estos activistas palestinos. También debo añadir que Hamas emitió un comunicado después de este evento y se refirieron a Saif al-Musolet como un mujahidín. Un mujahidín, de la palabra jihad, es un guerrero santo. Se refirieron a él como alguien que luchaba por la causa. Así que no se trataba de un transeúnte inocente, no lo estarían tratando como un shahid, como un mártir, y llamándolo mujahidín. Si no fuera un activista involucrado en este altercado violento. El punto es el siguiente: toda esta narrativa sobre el aumento de la violencia de colonos y estos colonos judíos violentos es una operación psicológica, es falsa, no es verdad. La población, los medio millón de judíos que viven en Judea y Samaria, es una población pacífica. Y la razón por la que estás viendo todas estas historias, la razón por la que estas ONGs de izquierda y la Organización de las Naciones Unidas están promoviendo esta narrativa de violencia de colonos, es para preparar el terreno para sacar a los judíos de Judea y Samaria con la esperanza de crear un Estado palestino, lo cual nunca va a suceder. Todas las razones por las que un Estado palestino es una idea terrible que nunca sucederá están detalladas en varios artículos del libro digital que puedes descargar en la descripción de este video. Pero nuevamente el punto es: nunca habrá un Estado palestino, y los judíos que han regresado a Judea y Samaria son una población pacífica y respetuosa de la ley.